Bienvenidos a este video. Mi nombre es Edwin Alonso Mejía, estudiante de la carrera de Derecho en la materia de Introducción al Estudio del Derecho 2. Mi número de carnet es 85 1323 2006. En esta oportunidad realizaré una clase para fines didácticos. El tema a compartir es la norma. ¿Qué es la norma? Es un conjunto de reglas, directrices o estándares que se establecen para regular el comportamiento humano y para garantizar la coexistencia ordenada y justa en una sociedad. En general, la norma es un elemento fundamental para la convivencia social, ya que permite establecer límites y normas de conducta que fortalecen la seguridad, la justicia y el bienestar de los individuos de la comunidad. La norma se puede dividir en norma jurídica, que es externa, y lateral, heterónoma y coercible. Las normas religiosas son internas, unilaterales, heterónomas y son de carácter incoercible. La norma moral es externa, es unilateral, autónoma y también es incoercible. Y por último tenemos la norma social, que es interna, es unilateral, heterónoma e incoercible. La norma jurídica es una norma establecida por el Poder Legislativo, es decir, los diputados de la Asamblea Legislativa. Tiene por objeto regular el comportamiento humano de la sociedad. Están establecidas en leyes, códigos, reglamentos y otras normativas que son creadas por el Estado para garantizar la justicia social. ¿Cuáles son las características de la norma jurídica? Es externa, que significa que la norma jurídica se regula el comportamiento exterior entre las personas, es decir, para poder utilizar es necesario que exista una acción u omisión de la conducta humana para producir los efectos legales. La norma jurídica es bilateral, establece derechos y obligaciones recíprocos entre las personas en situaciones reguladas por la norma. Podemos tener como, por ejemplo, un matrimonio, compra-venta. Tenemos que la norma jurídica es heterónoma o tiene heteronomía. Esto se refiere a la idea que las normas jurídicas son impuestas desde el exterior del órgano legislativo. No depende de la voluntad individual de los ciudadanos, sino que son creadas para ser aplicadas por la autoridad competente. Tenemos la siguiente característica, que es coercible. La norma jurídica establece sanciones, consecuencias jurídicas para quienes incumplan las disposiciones que ya están establecidas, lo que implica que su comportamiento puede ser exigido de manera mediante la fuerza. Entonces, la norma jurídica es de carácter obligatorio, establecida por las autoridades competentes y tiene como por objeto regular el comportamiento de las personas en la sociedad. Pasamos rápidamente a la norma religiosa. La norma religiosa se deriva de las creencias y prácticas religiosas que establece lo que es correcto o lo incorrecto. Las normas religiosas son diferentes de las normas jurídicas, ya que las primeras no son creadas ni aplicadas por autoridad estatal, sino que se basan en la creencia de una autoridad divina y en la voluntad de seguir sus enseñanzas. Veamos sus características. Internabilidad. A la norma religiosa solo le interesa si depende de la cultura, las creencias y los valores de una sociedad en particular. Unilateral. Establece obligaciones para los creyentes sin necesariamente exista una obligación o deber correspondiente por parte de la autoridad religiosa que se establece. Se sostiene voluntariamente, no existe derecho para exigir el cumplimiento de estas normas. Tenemos la heteronomía. Se atribuye a la autoridad divina que se considera superior a cualquier autoridad humana. En este sentido, las normas religiosas no son establecidas por la voluntad de las personas, sino que se les impone desde la fuente externa que se considera sagrada. La norma religiosa es incoercible. Esto hace referencia a la imposibilidad de ser impuesta por fuerza o por la fuerza, sino que debe de ser aplicada por la voluntad únicamente de las personas. La norma moral se refiere a un conjunto de reglas o principios éticos que se espera que las personas sigan en una sociedad determinada. El cumplimiento de las normas morales es visto como esencial para la convivencia pacífica y el bienestar de una sociedad. Aquellos que violen las normas morales pueden ser objeto de críticas o de castigos sociales.
Vamos a ver las características de la norma social. Es de característica internabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Solo le interesan las acciones que las personas, si es moralmente correcta, es una norma basada en los valores del individuo. La unilateralidad frente al sujeto a quien obliga no se sitúa ninguna otra persona que esté legítimamente por la misma norma moral para exigirle el cumplimiento de ese deber. La autonomía de la característica moral son exigidas y seguidas por el individuo a través de su propia razón y de la reflexión. Y esto solo puede ser impuesta por una autoridad externa. La norma moral es incoercible. Se refiere a la idea de que las normas morales no pueden ser impuestas mediante la fuerza o la coerción externa. Es decir, la norma moral no puede ser obligada por la imposición de una autoridad externa o la amenaza de sanciones o castigos. La norma social. La norma social se refiere a un conjunto de expectativas compartidas en una sociedad sobre cómo las personas deben de comportarse en diferentes situaciones sociales, expectativas que pueden ser implícitas o explícitas y estas influenciadas por factores culturales, históricos o económicos y también pueden ser políticos. ¿Cuáles son las características entonces de la norma social? Es externa, es decir, una norma basada en la apariencia de la sociedad. Valores sociales tiene que ver con las personas y la sociedad en general. Es unilateral. Solo se espera que la persona cumpla con la norma y no hay una expectativa de reciprocidad o cooperación de parte de los demás. No obstante, nadie tiene derecho a exigir tal comportamiento. También la norma social es heterónoma, debe de cumplirse independientemente de la opinión que merezca. Y por último, es incoercible, no puede utilizarse la fuerza para el debido cumplimiento de la norma, es voluntario, nadie nos puede obligar. ¿Cuáles son entonces de carácter obligatorio? Únicamente la norma jurídica, ya que la norma social, la religiosa y la moral son de voluntario cumplimiento. ¿Cuáles serían entonces ejemplos de la norma jurídica? Podemos tomar en cuenta el Código Civil, Código Penal, Código de Familia. Norma religiosa, la prohibición de ingerir cierto tipo de alimentos, la restricción de tomar alcohol, la restricción de bailar, el culto a ciertos animales. Norma moral, puede ser la honestidad, el hecho de no mentir, respetar a todas las personas. Y por último, la norma social, prestar atención a los demás, presentarse y saludar con cortesía. ¿Qué hemos aprendido en esta clase y qué podemos concluir? Que es necesario las normas en nuestra convivencia, ya sea jurídica, religiosa, moral o social. Es necesario poder contar con estas normas, ya que van a regular el comportamiento entre las personas y eso nos va a traer una excelente convivencia. Así que todos los días somos partícipes, aunque muchas veces ignoramos de ellas, pero rigen nuestra vida diaria. Incluyo, muchas gracias. Feliz día.